Muy buenas noches, chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo me les va? Los saludo muy cordialmente para comentarles que algunos estudiantes tuvieron dudas para resolver los ejercicios de los números de oxidación, inclusive después de la explicación de la clase ayer. Entonces me voy a permitir explicar nuevamente cómo es que vamos a hallar los números de oxidación. Tenga muy presente que lo primero que tiene que tener a la mano es la tabla periódica. Esta es mi tabla periódica, inclusive la misma que yo les hice llegar al grupo. Primero familiarícese con los números de oxidación. En las convenciones de su tabla periódica verifique dónde se encuentra. Y como usted puede observar, en mi tabla periódica aparecen aquí de segundas, a mano derecha. Y deben aparecer con una carga. Por ejemplo, para el hidrógeno, los números de oxidación es -1 y +1. Recuerde que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, él casi siempre en la mayoría de los compuestos trabaja con número positivo. Vamos a hacer el ejercicio de verificar en nuestra tabla periódica, por ejemplo, el número de oxidación correspondiente a cualquier otro de los elementos, por ejemplo, el azufre. Si usted observa, el azufre tiene números de oxidación positivos y negativos, +2 y -2, +4 y +6. Aunque no aparezca la carga, hay que colocar siempre la carga. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que tener presente. Identificar a dónde es que nosotros tenemos en la tabla periódica el número de oxidación. Esa fue la imagen que yo les había hecho llegar al grupo. Para poder hallar los números de oxidación, entonces hay unas reglas. En las reglas, si usted observa, aquí nos están diciendo que la primera regla es que los números de oxidación para los elementos libres va a ser 0. Entonces hay unos ejemplos: el oxígeno libre, el hidrógeno libre, el nitrógeno libre, como aparece ahí, que es una molécula diatómica. Todos ellos llevan números de oxidación 0. El número de oxidación siempre en química se va a colocar en la parte superior del elemento dado, y yo sugiero que lo hagan con color. La segunda regla dice que los números de oxidación para cualquier elemento monoatómico es igual al de su carga. Si el potasio tiene carga positiva, +1, entonces el número de oxidación para el potasio va a ser +1. En el caso del calcio, que tenemos aquí también como ejemplo, tiene número de oxidación entonces diferente porque es +2. Y entonces, como la carga va a ser +2, todos los metales siempre van a entregar sus electrones, por eso quedan cargados positivamente. En el caso del átomo de hidrógeno, entonces en la mayoría de los compuestos químicos, el número de oxidación con el que va a trabajar el hidrógeno va a ser +1, excepto cuando se combinan con los metales, en donde ahí va a trabajar con el otro número de oxidación que habíamos visto anteriormente, que es -1. El número de oxidación del oxígeno entonces va a ser -2 en la mayoría de sus compuestos, por ejemplo con el caso del agua, en el caso del ácido sulfúrico, en el caso del ácido fosfórico, en el caso del gas carbónico. En todos esos casos el oxígeno está trabajando con -2, pero cuando trabaja para formar el peróxido, entonces va a trabajar con número de oxidación -1, y en los compuestos cuando se combina con el flúor o los elementos que pertenecen a ese grupo donde está el flúor, que es el grupo 7 de la tabla periódica, va a trabajar con un número positivo, como pasa con este compuesto que se llama óxido de flúor, en donde ahí va a trabajar con un número de oxidación positivo, ya que el flúor siempre trabaja con números negativos debido a que él acepta electrones, entonces va a quedar cargado en forma negativa. En el caso de la realización del ejercicio matemático, nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a hacer una suma algebraica de los grados de oxidación, cuyo resultado va a ser 0. Entonces aquí nos están colocando un ejemplo de el HNO3. Yo ahorita, porque ya ustedes lo habían visto en clase, que está escrito ahí de una manera lineal, yo ahorita les voy a hacer un ejemplo. Por último, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de un elemento debe ser igual a la carga del ion.
Recuérdese que también las sustancias pueden estar en forma de iones. Entonces, por ejemplo, en este caso, de el ion NH más 4 significa que el hidrógeno va a estar cargado con más 1. Sin embargo, el número de oxidación para el nitrógeno va a ser menos 3. Entonces vamos a restar más 4 menos 3 me da 1. Por lo tanto, el hidrógeno va a trabajar con número de oxidación más 1, mientras que el nitrógeno va a trabajar con un número de oxidación menos 3. En ese caso, la carga total del ion me va a dar más 1. Recuerden que de hacer la suma algebraica y tener muy presente eso. Si usted observa, yo le envié esta tabla para las personas que no tenían la posibilidad de tener su tabla periódica. En la tabla me aparecen entonces los números de oxidación para los no metales y los números de oxidación para los metales, para que usted se dé cuenta todos los números de oxidación que puede poseer un átomo dado. Por ejemplo, el cromo, que es un metal, tiene números de oxidación más 2, más 3 y más 6. Todos los metales, como ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta tabla, van a trabajar con números de oxidación positivos, ya que ellos entregan sus electrones, mientras que los no metales van a trabajar con números de oxidación tanto positivos como negativos. Entonces es importante que usted se familiarice con esa tabla. En el siguiente video, porque aquí yo les había hecho llegar a través del chat del grupo, aquí nosotros habíamos enviado también lo que es la nomenclatura para que nosotros tuviéramos en cuenta. Y recuerden que, por ejemplo, en el caso de la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional, ambas trabajan con los números de oxidación. Por lo tanto, este tema es muy importante. Voy a presentarles aquí a continuación el caso que tenemos para los que habíamos denominado peróxidos y fluoruros. Quiero que tenga presente en la teoría que es un peróxido. Un peróxido es la combinación entre el oxígeno, ¿cierto?, donde presenta el estado de oxidación de menos 1. Y la fórmula para los peróxidos es esta que usted observa aquí. Un metal más el oxígeno más otro oxígeno más el metal, donde obviamente la M significa que es un metal y la O significa que es un oxígeno. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, del peróxido de sodio. En este caso, nosotros ya nos podemos dar cuenta que la fórmula es así: sodio, oxígeno, oxígeno, sodio. La unión de ellos es de esa manera. Entonces es importante que usted tenga muy presente eso. Lo mismo los fluoruros. En el caso de los fluoruros, el oxígeno va a trabajar con número de oxidación positivo más 1 y número de oxidación más 2, respectivamente, de acuerdo al fluoruro con el cual se está, o más bien del número de oxidación del flúor, que siempre va a ser negativo.